La historia de la Iglesia nos demuestra que todos los santos han sido eminentemente eucarísticos y eminentemente marianos. Y estos dos rasgos de casi todos los santos de la historia de la Iglesia están profundamente marcados en la vida, en la espiritualidad y en las obras de San Manuel González. Él era el obispo del Sagrario abandonado, el obispo de la Eucaristía, y por eso llevaba muy dentro ese neologismo que el Espíritu Santo le inspiró: eucaristizar, hacer que la humanidad, la tierra entera, se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Junto a este rasgo tan grande, tan hermoso, tan maravilloso de ser un sacerdote y un obispo eminentemente eucarístico, era también un obispo eminentemente mariano. Y apuntamos algunos de los rasgos de esa dimensión espiritual mariana de San Manuel González. Lo primero que destaca en él es tener a María como la medianera de todas las gracias. María, a la que llamaba constantemente Inmaculada Concepción, la sin pecado, la limpia de pecado, la que no conoció pecado porque Dios desde toda la eternidad pensó en ella como la mujer que habría de dar a luz al Salvador. El sí de la Virgen María en la Anunciación se prolongó a lo largo de toda su vida. Es el sí que pronunció cuando tuvo que caminar desde Nazaret a Belén para dar a luz al Salvador de los hombres. Es el sí que pronunció cuando se aparecieron los ángeles en la noche de Belén y cantaban: Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es el sí de la admiración cuando llegaron los pastores y contaban todo lo que el ángel les había dicho. Ella, por su parte, conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Es el sí de la Virgen María cuando tuvo que huir con José y con el niño desde Belén a Egipto porque el rey Herodes quería matar a aquel niño. Es el sí de la Virgen María en el templo de Jerusalén cuando encontraron al niño y ella le dice al niño Dios: ¿no sabías que José y yo andábamos buscándote? Y él responde: ¿no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Siempre sí a lo que Dios le pidiera, le hiciera, o lo que Dios le estuviera diciendo a la madre. Pues así también San Manuel González, en tantas y tantas situaciones de su vida, supo decir sí, en obediencia a Dios, a través de la obediencia a su obispo, primero el cardenal Spínola, que le envió desde Sevilla hasta Huelva, cuando Huelva era solo una ciudad arciprestazgo de Sevilla. El sí cuando tuvo que dejar su querida Huelva e ir como obispo auxiliar a Málaga. El sí cuando fue ya nombrado obispo titular de Málaga. El sí cuando prendieron su palacio episcopal en el año 1931 y tuvo que huir a Gibraltar. El sí de los años que estuvo en una casita humilde en Madrid, queriendo regir la diócesis de Málaga desde Madrid. Y el sí, por último, cuando el Papa le nombra obispo de Palencia en agosto de 1935. Siempre sí. Nosotros también, a través de San Manuel González, aprendemos a decir sí a la voluntad de Dios, que supone renuncia. Renuncia a mis planes, a mis proyectos, a mis gustos, a mis caprichos, a mis ideas, por bellas y grandes que sean, porque hasta en lo más pequeño tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Como la buscó Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Como lo buscó María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como lo buscó San Manuel González, en obediencia permanente a la voluntad de Dios, haciendo muy suya esa exclamación del autor de la carta a los Hebreos: Cristo, en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte. Por su actitud reverente fue escuchado, pero precisamente porque era hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Sin duda, San Manuel González se fijó muchísimas veces en las renuncias de la Virgen María, sobre todo cuando ella, en el momento de mayor dramatismo de la vida de su hijo, le acompañó
al pie de la cruz junto al discípulo amado Juan Bautista y las dos mujeres que estaban con ellas, María de Cleofás y María Magdalena. En San Manuel González aprendemos también nosotros a vivir en completa y total renuncia a nosotros mismos. Sigue diciendo San Manuel en su libro Mi Comunión de María: hace tanto bien a mi alma la meditación de estas renuncias, impone tan enérgicamente silencio a mis pasiones, amordaza tan fuertemente mi orgullo, suaviza tanto las asperezas de mis vencimientos propios, convence y persuade de modo tan insinuante a mi corazón de la necesidad, de la utilidad y hasta del gusto de decirse que no, y edificar sobre ese no toda mi santificación. Al sí de María y al sí de Jesús, San Manuel se siente llamado a decir no a todo lo que se opone a la voluntad de Dios, a sus gustos, a su amor propio, a su soberbia, a su vanidad, a todo aquello que no sea la voluntad de Dios. Habla, habla a mi alma, Madre querida, diles que no, que tu Jesús sacrificado y sacramentado tiene que pronunciar, y más que pronunciar, hacer, al entrar en cada sagrario. Igual que Jesús ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en su presencia eucarística para que le adoremos y le reconozcamos Rey de Reyes y Señor de Señores, así también la Virgen María nos educa, nos enseña, nos conduce a ir cada día al sagrario postrados a los pies del amado, del esposo de Jesucristo, para adorarle, como lo hacía tantas y tantas veces San Manuel González, tanto en su etapa de Huelva como de Málaga, como luego posteriormente de obispo de Palencia. Yo le miro y él me mira, que decía el campesino al santo cura de Ars. Así hemos de ir constantemente. Pero esta primera palabra, renunciar, toda renuncia para ser llevados más y más a Jesús por María, a Jesús por María. Un segundo rasgo a destacar es cómo María es inmaculada, sin mancha de pecado, como quiso preservarla el Señor. Y mirándola a ella, que es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús, aprendemos también nosotros a vivir limpios de corazón, como dice esa bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso San Manuel González nos insiste también en mirar a María, la Inmaculada, la limpia de corazón, para que nosotros también deseemos, anhelemos la pureza más absoluta en un mundo donde somos bombardeados con tantas propuestas que nos quieren sacar de la pureza. Mirar a María es aprender de ella el anhelo de vivir también sin mancha de pecado. Dice San Manuel de ella: María Inmaculada, porque tu Jesús quiso recibir su adoración más rendida, su compañía más grata y su desagravio más reparador, juntamente con su carne y su sangre de ti, te hizo inmaculada desde el primer instante de tu ser. Ante tantos desagravios que padece quien mora en el sagrario, el cristiano que se acerca a adorar a Jesús sacramentado ha de hacerlo con un alma limpia, pura y permanentemente purificada, porque bien sabemos todos, hermanos y hermanas, cómo enseguida el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. De cuántas maneras nos quiere manchar, nos quiere engañar, nos quiere seducir, de cuántas maneras el diablo nos lanza trampas donde, por desgracia, con tanta facilidad caemos. Ante tanta tentación hemos de acudir a aquella que es la limpia, la pura, la sin pecado, para poder vivir esa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero necesitamos la intercesión permanente de María, a Jesús por María, a Jesús por María. Un tercer rasgo que podríamos destacar de la Virgen y que resalta también San Manuel González es la fe. La confianza absoluta que tenía en Dios, el abandono completo en sus manos, porque ese hágase en mí según tu palabra es un gesto de abandono, de disponibilidad completa a la voluntad divina. Si María es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús, cuanto más cerca estemos de ella, cuanto más la miremos y nos dejemos mirar por ella, más aprendemos a vivir también nosotros
en total y completa confianza en Dios. Dice San Manuel González en su libro Jesús callado: Madre Inmaculada, enseña a mi alma y a mi boca a decir con generosidad, firmeza y paz en todo y siempre tu respuesta al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Madre Inmaculada, tú que conservaste en tu corazón las palabras que oías de Jesús y que veneraste en profunda adoración los silencios de sus horas de sueño y de trabajo callado, enséñanos a amar, adorar y paladear el silencio de la hostia. Si María es maestra de silencio, también de ella aprendemos que el silencio interior y exterior son esenciales para estar delante del sagrario adorando a Jesús sacramentado. Que ese silencio es lo que hace posible que oigamos la voz del amado, la voz del esposo, la voz de Jesucristo. Como San Manuel González insistía, meditar el Evangelio a la luz de la lámpara del sagrario. Es ahí, delante del sagrario, donde podemos escuchar mucho más atentos a Jesús, porque son las dos maneras de su presencia. Él se hace presente en el Evangelio, buena noticia de salvación, palabra viva, y el mismo Cristo que nos habla es el Cristo que está en su presencia eucarística, como pan vivo bajado del cielo, dentro del sagrario, esperándonos. Le escuchamos en su palabra, le adoramos en su presencia eucarística. Si Jesús nos mira desde su presencia de pan vivo bajado del cielo en el sagrario, si Jesús nos habla a través de su Evangelio, que siempre es palabra viva, profunda, eficaz, tajante, que penetra hasta lo más íntimo del alma, a través de María aprendemos a esa escucha atenta a Jesús en el Evangelio y esa adoración permanente a su presencia en el sagrario. Adorarle y escucharle. Dos verbos que vivía intensamente San Manuel González. Madre Inmaculada, enséñame a padecer las humillaciones y los desprecios, los dolores del alma y del cuerpo que merezco por mis pecados sin número y sin medida, al modo de tu inocente Jesús en su pasión del Calvario y del altar, como sordo y como mudo. Cuánta humildad la de San Manuel González, que cuando habla a la Virgen él mismo se reconoce pecador, necesitado de conversión, y nada mejor que la luz que proyecta Jesús desde el sagrario para que uno quede iluminado, para que uno reconozca su pecado, para que uno a diario dedique un tiempo largo al examen de conciencia. Y si María es Inmaculada Concepción, sin mancha de pecado original, nosotros que somos hijos de María, hemos de aprender de ella a vivir también limpios de corazón, aborreciendo el pecado y acudiendo con frecuencia al sacramento de la penitencia para quedar totalmente limpios y purificados. Madre Inmaculada, que piensen más los comulgantes en ese silencioso laboratorio de divinización que llevan en sus almas después de cada comunión. Palabras hermosas de San Manuel González. Si comulgamos a Cristo es para que vayamos siendo divinizados, vayamos siendo eucaristizados por aquel que recibimos. Cuando antes de comulgar le hemos dicho: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra de vida, una palabra de amor, una palabra de conversión. Gracias, Señor Jesús, porque cada vez que vienes a nosotros nos vas eucaristizando, nos vas divinizando. Ayúdanos, como nos dice San Manuel González, a ser muy humildes, no solo reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón, sino también reconociendo que solo por gracia divina, por participación en esa gracia divina, podemos ser transformados en Cristos vivos, en Cristos Eucaristía. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Cómo necesitamos pedir una y otra vez esta oración, esta súplica a nuestro Señor, para que cuando estamos delante de Él en el sagrario, en silencio, en profundo recogimiento, escuchando su palabra, nos dejemos enamorar, cautivar, fascinar por Él, para poder decir como el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.